¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos una vez más a este programa sumamente especial de esta noche, porque el día de hoy tenemos una presentación, o más que una presentación, un conversatorio con uno de los profesores de teología y filosofía cristiana de la Universidad de Andrews. Me refiero al doctor John Peckham. Él está esta noche aquí para hablarnos, más que una ponencia, hablarnos de su última publicación, y probablemente la primera en español. Me refiero a este libro de aquí, La Deidad, una introducción al Dios triuno, y le hemos puesto una introducción porque este libro, vamos a decirlo así, siembra las bases para el último libro que va a publicar en mayo el doctor Peckham, que es Atributos Divinos, que va a ser publicado en inglés por la editorial Baker. John, thank you very much for accepting to participate here. Roy Graf will be your translator. Please, you're welcome. Thank you for having me. Gracias por tenerme. Okay, so we have a lot of questions because this is the first time that we have John Peckham here. Many people have a lot of questions regarding your new book. Hay un montón de personas que tienen muchas preguntas con respecto a este nuevo libro de John Peckham. Solamente para recordarles, este es el libro, es un libro pequeño de 140 páginas que se llama La Deidad, una introducción al Dios triuno. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bien, ¿por qué le han puesto una introducción? ¿Por qué es el primer libro en español de John, de hecho? Y quiero comenzar con la primera pregunta a partir de este libro. John, the first question is, ¿hay alguna diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios de los filósofos? The question is there a difference between the God of the Bible and the God of the philosophers? Yes, I believe there is. So the God of the philosophers is usually conceived along lines very influenced by Greek philosophy. Sí, yo creo que hay una diferencia. El Dios de los filósofos es un Dios que está muy influido por el Dios de la filosofía griega. And the most dominant strains of Greek philosophy have yielded a view of God as timeless, immutable, and impassible. Y las características de este Dios de los filósofos, influido por la filosofía griega, los rasgos principales es que es atemporal, inmutable e impasible. So that means that God cannot experience time at all. There's no before and after. Eso significa que Dios no puede experimentar tiempo en lo absoluto, no tiene un antes y un después. And if God can't experience time, there can be no change in his life because change takes time. Y si Dios no experimenta el tiempo, tampoco puede experimentar el cambio, porque el cambio implica tiempo. And that means there also can't be any emotional change because that's a kind of change and that would take time, which means God cannot have any emotions. Y esto también implica que Dios no puede tener ninguna emoción, porque el tener emociones implica cambios y el tener cambios implica tiempo, así que Dios tampoco puede tener emociones. So there's much more to say about the God of the philosophers than that, but that much alone shows us that this is a very different picture than what we get from the Bible. Y podemos decir muchas cosas más con respecto al Dios de los filósofos, pero esto ya es suficiente como para que nosotros podamos ver que hay una gran diferencia en la forma de presentar a Dios, digamos, al Dios de los filósofos comparado con el Dios de la Biblia. The God of the Bible is very active, experiences passing of time, changes relationally, and has deep emotions, always perfect emotions, but very profound emotions of love and compassion and others. El Dios de la Biblia es un Dios que experimenta cambios, que experimenta emociones, que experimenta amor, y por lo tanto es muy diferente del Dios de los filósofos. Okay, I have another question. Antes de hablar del Dios de la Biblia, quiero centrarme en el Dios de los filósofos. Before talking about the God of the Bible, I want to focus a bit in the God of the philosophers. Al leer tu libro me doy cuenta que el teísmo clásico, en el teísmo clásico hay varias matices, y entre una de ellas es el teísmo clásico estricto.
¿Nos puedes hablar un poco más de ello, por favor? When I read your book, I realized that within the context of classical theism, we have several nuances. So I would like to hear from you a bit more about strict classical theism. Yes. So many people, when they speak of classical theism, what they have in mind is what I call strict classical theism. Cuando mucha gente oye hablar acerca del teísmo clásico, realmente en lo que piensa es en el teísmo clásico estricto. The reason I call it strict classical theism is there are other Christians who accept a few core attributes of God and also call themselves classical theists, but they don't accept the strict version. Bueno, la razón por la que yo escribí esto, ¿verdad?, sobre el teísmo clásico y distingo entre el teísmo clásico estricto y otros, es porque hay algunos teísmos que tienen algunos elementos del núcleo del teísmo clásico sin necesariamente adherir a todos los detalles del teísmo clásico estricto. So strict classical theism is the view that is typically believed to be held by major influential theologians like Thomas Aquinas. El teísmo clásico estricto es el teísmo sostenido típicamente, por ejemplo, por Tomás de Aquino, ¿no? Es un típico representante. And this particular version adopts the view that God is entirely timeless. Y esta versión particular del teísmo clásico sostiene que Dios es completamente atemporal. That God is strictly immutable, meaning he cannot change in any way whatsoever. Que Él es estrictamente inmutable, es decir, que no puede cambiar en ningún sentido posible. And he is strictly impassible, meaning he que cannot be affected by anything outside of himself. Y que es estrictamente impasible, es decir, que no puede ser afectado por ninguna cosa fuera a Él mismo. Those who reject strict classical theism, but might still call themselves classical theists, would have a different view in those three areas at least. Aquellos que se consideran como teístas clásicos, pero que difieren de pronto en algunos de estos puntos, todavía se consideran teístas clásicos, pero generalmente tienen alguna diferencia con el teísmo clásico estricto en uno de estos 2 o 3 puntos. So some of them reject timelessness altogether. They say God is temporal. He's eternal, but he's temporal, meaning he experiences time. Algunos, por ejemplo, dicen que Dios es eterno, pero que eterno en sentido de temporal, no de atemporal. Esa es una diferencia. They would say he is immutable with regard to his essential nature and character, but might change relationally. Otros que se consideran teístas clásicos consideran que Dios es inmutable, pero en relación a su carácter, es decir, que su carácter no cambia, aunque no necesariamente es inmutable en el sentido de que no puede experimentar ningún cambio. And they might either reject impassibility or say that God is impassible in a very qualified way. So they don't hold the strict version of classical theism. O ellos pueden también rechazar la idea de que Dios es completamente impasible o acepta una idea, digamos, matizada de la impasibilidad de Dios, y no es exactamente la misma que el teísmo clásico estricto. So the strict classical theism is often very much rooted in Aristotelian categories. El teísmo clásico estricto normalmente está enraizado en las categorías aristotélicas de Tomás de Aquino. And one of those categories, one of those predications is the view that God is pure actuality, or actus purus. Y una de esas características, predicados, digamos, enraizados en esta filosofía aristotélica, es que Dios es pura actualidad. So this means that God is act without any potentiality. And that entails, go ahead. No, sorry. Eso que significa que Dios es acto puro sin ninguna potencialidad, es acto puro sin potencia. And that entails, they believe, that God can't change and God can't be affected by anything outside of himself and therefore is timeless. It's all bound up or entailed by that view. Y eso implica entonces que Dios no puede experimentar cambios, que Dios no puede ser influido, o sea, las características del teísmo clásico. Estricto. Now others will say God is ase, meaning he's self-existent. Otros dirían que Dios es independiente, si hablan de la seidad de Dios, que es independiente de su creación. But those who reject strict classical theism would reject pure actuality. Pero aquellos que rechazan el teísmo clásico estricto van a rechazar esta idea de que Dios es pura
puro acto puro, pura actualidad. And then pretty much everyone on all sides of the discussion agrees that God is perfect, that God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. And he's eternal in some sense, but there's disagreement about exactly what some of those attributes mean. Pero todos aquellos que participan dentro de esta discusión están de acuerdo en que Dios es omnipotente, que es las otras características comunes en ese sentido, más allá de que puedan diferir en las características específicas de lo que llamamos el teísmo clásico. Gracias. Ahora, John, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre los conceptos de que Dios es temporal o atemporal? Now, John, can you talk to us a bit more about this concept of God as temporal or timeless? These two issues. Yes. So to say God is timeless, at least in the strict sense, which is what most theologians mean when they say timeless. Bueno, decir que Dios es atemporal en el sentido estricto, que es lo que la mayoría suele entender cuando hablamos de la atemporalidad de Dios, is to say that God has no succession in his life. There's no before or after for him. Quiere decir que Dios no tiene sucesión en su vida, no hay un antes o después en la vida de Dios. So often they use the metaphor of God having an eternal present or eternal presence. Usualmente quienes sostienen esto dicen que Dios tiene o vive en una especie de eterno presente. But this is really just a euphemism because God is atemporal, meaning there's no time at all in his life. Pero esto en realidad es una especie de eufemismo, porque en realidad no hay tiempo para nada, o sea, tampoco hay presente, no hay tiempo en lo absoluto. To say God is temporal is to say that God does experience succession in his life. En cambio, decir que Dios es temporal implica que Dios sí efectivamente experimenta la sucesión en su vida. Now, it's very important to understand that temporal does not mean temporary. Ahora, es muy importante aclarar que decir que Dios es temporal no significa que Él es temporario, transitorio. God is eternal, but temporalists believe he's eternal, meaning he's everlasting. He always has been, he always will be, but there is succession in his life. Temporal en el caso de Dios significa que Él es eterno, es decir, que Él no tiene ni principio ni fin. Es eterno en el sentido de duración indefinida. It's also very important to understand that God does not experience time exactly the way creatures experience it on this view. Por otro lado, es muy importante entender que Dios no experimenta el tiempo exactamente en la forma en que sus criaturas lo experimentan. So one way to make this clear is to use Dr. Canale's language of analogical temporality. Algo útil acá para explicar este asunto es usar el lenguaje del Dr. Canale, que habla de el lenguaje analógico. And that basically means God experiences time in his own life in a way that's unique to God, but still involves succession. Eso significa que Dios experimenta el tiempo de una forma que es única a Dios, diferente de sus criaturas, pero que de todos modos implica sucesión. So to say God is temporal is not to limit him or to in any way make him on the level of creatures. Y por lo tanto decir que Dios es temporal no significa en ningún modo que Dios está limitado, como por ejemplo están sus criaturas. Many people misunderstand this, but actually it's the timeless God who is limited. Mucha gente malinterpreta esto, pero en realidad el que está limitado es el Dios atemporal, no el Dios temporal. Because the timeless God cannot do the kinds of things that the God of the Bible does. Porque de hecho el Dios atemporal no puede hacer las cosas que la Biblia realmente describe acerca de Dios. But a temporal God can enter and act in our time without being constrained in the way creatures are. Pero el Dios temporal de la Biblia sí puede, digamos, entrar o relacionarse con su criatura en el tiempo sin tener las limitaciones del Dios atemporal. Joel? We're going to jump in, Joel? Iba a decir okay, algo. thank you. I have a delay. No. Many people like William Lane Craig say that in order to resolve this discussion, we need to believe in a temporal and timeless God. What do you think about that? Sorry. Muchas personas creen que hay un filósofo y teólogo cristiano que se llama William Craig,
que sostiene que Dios primero, antes de la creación, es atemporal y luego es temporal, y que de esa manera se pueden solucionar algunos de los problemas en esta discusión entre un Dios atemporal y un Dios temporal. Sorry, John, I wanted to clarify for Sure. Yeah, so there's more than one view of divine temporality, and William Lane Craig's view is one of them. Hay más de una visión de la temporalidad de Dios, y este autor Craig sostiene una de esas perspectivas. So Craig calls his view omnitemporality. Craig se refiere a su perspectiva como omnitemporalidad. And on his view, God was timeless, then he created time when he created the physical universe, and at the very moment he created the physical universe, he became temporal. Bueno, Craig cree que Dios es atemporal antes de la creación, pero entonces él crea el tiempo al momento en que él crea la creación, y entonces allí él se vuelve temporal. There's another view, sometimes called the Oxford view, Hay otra perspectiva, que es la perspectiva de Oxford, that says God wasn't timeless and then became temporal, but that God is always temporal in a way that's unique to God. Dios no es que antes fue atemporal y después llegó a ser temporal, sino que él siempre fue temporal, pero en una forma que es única de Dios. And on this view, God has a kind of time in his own life that is not measurable in the way time in the physical universe is measured. Entonces Dios tiene un tiempo que es su propio tiempo y que no es medible necesariamente en la forma en que es medible el tiempo de la creación en el universo. And they sometimes call this, like Alan Paget and others refer to this as unmetricated time. What is the word? Unmetricated, which is it's not measured in the way okay. that ours is. Y esta forma de entender el tiempo de Dios se hace referencia a esta forma como un tiempo que no es medible, el tiempo que no es medible de Dios. So these two views are both affirming divine temporality. And good. Estas dos posiciones están afirmando la temporalidad de Dios. And in my own work, I don't make a strong claim as to which one is correct. Desde mi punto de vista, yo no estoy haciendo una defensa muy fuerte de cuál de estas dos es correcta. I lean toward the view that God is eternally temporal. Yo sostengo el punto de vista de que Dios es eternamente temporal. But I'm more concerned about just being able to affirm what the Bible says about God's actions in time. Pero yo estoy más interesado en mostrar, en ver, en conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de las acciones de Dios en el tiempo. I don't believe that Scripture gives us a full-blown philosophy of time. Yo no creo que la Biblia nos dé una completa filosofía del tiempo, completamente desarrollada en la Biblia. So I want to be modest in what I affirm theologically because I want to base it on strong warrant from the Bible. Yo quiero ser modesto en este sentido porque prefiero ser más fuerte en ver lo que la Biblia dice al respecto del tiempo de Dios. So either one of those models, or maybe even a third model, would be consistent with the minimal claim that God experiences time in his life, which I think is the most important part of the conversation. En cualquier caso, cualquiera de estas dos posiciones afirman o son compatibles con la idea de que Dios experimenta el tiempo en su vida. Okay. Joel. Ok. Ahora, John, ¿tú crees que la filosofía griega ha corrompido a la teología cristiana? John, do you believe that Greek philosophy has corrupted Christian theology? Greek philosophy has corrupted Christian theology? Yeah, so this is a question that relates to what's sometimes called the Hellenization thesis. Esta pregunta tiene que ver con lo que usualmente se conoce como la tesis de la helenización. So I do believe in what I call in my work a modest Hellenization thesis. Yo sostengo lo que considero como una tesis modesta de la helenización.
I call it modest because there's another version of the thesis that might be called extreme or unqualified. La llamo modesta porque tal vez puede ser, digamos, más modesta comparada con una versión extrema de la tesis de la helenización. And that's the theory based on the work of Adolf von Harnack, which would say even the New Testament has been corrupted by Greek philosophy. Y esa teoría extrema es la que sostiene, por ejemplo, Adolf Harnack, que habla de que incluso el Nuevo Testamento ha sido corrompido por la filosofía griega. And I do not believe that that is the case. Y yo no creo que ese es el caso. And I think it's also important to recognize, so many people who reject the thesis entirely will point out a few things. Entonces, aquellos que rechazan completamente la tesis de la helenización van a señalar algunas cosas. They will point out that there is not a single monolithic Greek philosophy. Ellos van a señalar, primero, que no hay una sola filosofía griega completamente monolítica. And they will say that early Christians did not uncritically adopt Greek philosophical categories. Y ellos van a decir que los primeros cristianos no adoptaron acríticamente elementos de la filosofía griega. Everyone that is familiar with these things agrees that many early Christian theologians were affected and used Greek philosophical categories. Muchos que están familiarizados con este asunto van a reconocer que los primeros cristianos, o los primeros cristianos padres, ¿verdad?, adoptaron elementos de la filosofía griega. So the real question is whether they adopted any such categories that included teachings that are not consistent with the Bible. That's the real question. Entonces, la verdadera cuestión acá es si ellos adoptaron, al tomar estos elementos de la filosofía griega, enseñanzas que no son compatibles o no están de acuerdo con la Biblia. And I think some early Christian theologians did adopt some categories from some streams of Greek philosophy that are inconsistent with Scripture. Y yo creo realmente que los primeros teólogos cristianos, muchos de ellos realmente adoptaron elementos de la filosofía griega que son incompatibles con la Escritura. They didn't adopt everything, of course. Ellos no necesariamente adoptaron todo, por supuesto. And they tended to adopt from different streams of Greek philosophy. Neoplatonism and later Aristotelianism were the most prominent, but not the only ones. Y adoptaron de diferentes corrientes, como por ejemplo el neoplatonismo, o más tarde del aristotelianismo, pero no necesariamente de todas, de diferentes cosas. But I think there are particular ideas going back to timelessness, immutability, and probably impassibility that many adopted in order to make Christianity more palatable to their Greco-Roman audience. Pero creo que muchos de ellos adoptaron la idea de la atemporalidad, inmutabilidad y probablemente la impasibilidad que pueden de alguna manera remontarse en última instancia al pensamiento filosófico griego. So a charitable interpretation is that they were trying to contextualize Christianity to the dominant thinking of the day. Entonces, una interpretación, digamos, amable de esto es que ellos trataron de contextualizar el pensamiento cristiano al contexto del pensamiento de sus días. And in so doing, I do think that some of them did unintentionally adopt some particular views of the ultimate being that they applied to God that I do not think are consistent with the God of the Bible. Y al hacer eso, ellos, sin mala intención, finalmente adoptaron algunas ideas con respecto a la noción del ser último de la filosofía griega que, bueno, la conectaron con la visión de Dios. Having said that, even among early Christian theologians, there is diversity. Habiendo dicho esto, incluso entre muchos de estos teólogos hay mucha diversidad. So some will say things like strict classical theism was just the view of all the ancient Christian fathers. Entonces, algunos dirían que tal vez el teísmo clásico es en general la visión de todos los primeros padres cristianos. But there are prominent historical theologians that say, wait, some of these early church fathers rejected some of these categories or used terminology to mean something different than what strict classical theism means. Pero hay algunos historiadores que van a decir que estos primeros padres de la iglesia en realidad rechazaron algunas de las categorías griegas o a veces adoptaron terminología griega
para expresar algo diferente de lo que esos términos significaban en el contexto filosófico griego. And I don't take a strong position on which interpretation is right, but it's important to recognize it's not so simple. Y yo no quiero tomar una posición demasiado estricta con respecto a cuál de estas posiciones es correcta, pero es importante darse cuenta de que esto no es tan simple. And one of the reasons it's important to understand that is because if the tradition itself is diverse, y una de las razones por las que este asunto es importante es que, ¿puede ser last part? Sorry. if the tradition itself is diverse, y si esta interpretación de la tradición es diversa, distintas interpretaciones, then there's not a single tradition for even those who want to make tradition a dominant category to appeal to. No hay una sola tradición que aquellos que, digamos, hablan de la tradición pueden hablar de ella como si fuera una sola, sino que en realidad hay más de una tradición. And even those, many of those early Christian fathers would say, we're trying to follow the Bible. Incluso muchos de estos padres apologetas de la iglesia primitiva, ellos probablemente hubiesen dicho que estaban siguiendo la Biblia. So I would say, let's go all the way back to the Bible and ask what are the biblical categories for the doctrine of God. Entonces yo diría que lo que debemos hacer es, vayamos de vuelta a la Biblia y entonces tratamos de ver ahí cuáles son esas categorías con respecto a Dios que debemos descubrir allí. Thank you, John. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con la teología del proceso, la vía negativa, el panteísmo y el panenteísmo. ¿Estas corrientes de alguna manera están involucradas en este debate? The next question has to do with process theology, the vía negativa, pantheism and panentheism, and how they are related to this debate. Good, so let's start with the via negativa. Comencemos entonces con la vía negativa. So the via negativa, or the way of negation, is a way of doing theology. La vía negativa entonces es, o la vía de la negación es una manera de hacer teología. As a kind of what is called perfect being theology. Como la clase de lo que se llama la teología del ser perfecto. That operates by negating predications that are thought to not be worthy of God. Que lo que hace es negar predicados, ¿sí?, o características que se consideran que no son dignas de Dios. So they will say certain things are not perfections or they're not worthy of God, so they completely negate those categorically of God. Entonces hay ciertas características, categorías que no son perfecciones o no son características dignas de Dios, por lo tanto ellos niegan completamente esas características. And you can hear it in the names of attributes like timelessness, immutability, impassibility. Y ustedes pueden justamente percibir esas características en la terminología que se utiliza. Por ejemplo, atemporalidad, hay un prefijo de negación, inmutabilidad, inmutable, impasibilidad, que implican una negación. So that way says God is not like these things. O sea, esa vía negativa lo que dice es Dios no es como estas cosas. Another way that parallels this is called the way of eminence. Otra vía que es paralela a esta es lo que se conoce como la vía de la eminencia. Or the via eminentia. Vía de la eminencia. So, yeah, it's the same in Spanish. Yeah. La vía de la eminencia. So on this way, they say, what are the greatest attributes or the greatest characteristics? Entonces esta vía lo que trata de hacer es determinar cuáles son las características más importantes, las más grandes. And anything that is a good attribute to possess, they say God possesses it maximally. Y cualquier atributo que se considere que es bueno poseerlo, se considera que Dios lo posee de manera máxima, absoluta. Now, process theology follows this way of eminence. La teología del proceso sigue esta vía de la eminencia. And so do many strict classical theists. Y muchos teólogos clásicos estrictos. But they disagree on which things should be affirmed and which should be negated.
Pero ellos desacuerdan en qué es lo que se debe afirmar y qué es lo que se debe negar. So, for example, strict classical theists say emotions are weaknesses or deficiencies. Por ejemplo, la teología clásica diría que las emociones son debilidades o falencias. And process theologians say emotions like compassion or sympathy are the greatest kinds of things. En cambio, la teología del proceso diría que emociones como la compasión, por ejemplo, son lo más grande, lo mejor. So according to process theology, God is entirely sympathetic, meaning he feels the feelings of all others. De manera tal que la teología del proceso lo que dice es que Dios es completamente simpatético, es decir, capaz de sentir todo lo que ocurre, sentir completamente a otros. And they say this because they believe that God is necessarily related with the universe. Y ellos creen esto porque sostienen que Dios está necesariamente relacionado con el universo, es decir, que Dios sí o sí para existir tiene que estar relacionado con el universo. Meaning the universe is a part of God's very being. Eso significa que el universo es parte del ser de Dios. So the world, the universe, is kind of like God's body. Entonces esto significa que en cierto modo el universo es como el cuerpo de Dios. And God feels all feelings similar to the way that I would feel a feeling of one of my body parts. Y entonces Dios siente, ¿verdad? Tiene sentimientos y sientes lo que ocurre en el cuerpo, así como yo puedo sentir lo que ocurre en alguna parte de mi cuerpo. So this view of process theology says God is in process because the world is always changing. Entonces, esta perspectiva de la teología del proceso dice que Dios está siempre cambiando porque el mundo está siempre en cambio, en proceso. And if the world is part of God, then God is also always changing along with the world. Y si el mundo es parte de Dios, entonces quiere decir que Dios siempre está cambiando junto con el mundo. And it's basically an evolutionary conception of God. Y es esencialmente o básicamente una visión evolucionista del mundo. Because God is growing along with the physical universe. Porque Dios está creciendo junto con el universo físico. So another way to understand the difference is the process God is nearly entirely immanent. Otra forma de entender esto es que Dios es casi completamente inmanente. And the God of strict classical theism is entirely transcendent. Y el Dios de la teología clásica estricta es completamente trascendente. So they're both using the same method of perfect being theology. Entonces los dos están usando el mismo sistema de la teología del Dios perfecto. But they disagree on what kind of being is the perfect being. Pero están usando esta teología del ser perfecto, pero desacuerdan con respecto a qué clase de ser es el ser perfecto. And I believe the Bible presents a different view from both of those. Y yo creo que la Biblia presenta un punto de vista diferente a estos dos. Thank you, John. Ahora, hablemos del Dios de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Podemos creer en un Dios triuno? Okay, now let's talk about the God of the Bible. Can we believe in a triune God? Can we believe in a triune God? Yes, the God of the Bible is triune. Sí, definitivamente. El Dios de la Biblia es triuno. Sometimes you'll hear even theologians say that the Trinity is not a biblical doctrine. Hay a veces algunos teólogos que dicen que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina bíblica. But when they say that, they have a particular kind of Trinity doctrine in mind. Pero cuando ellos dicen eso, ellos tienen en mente una doctrina particular de la Trinidad. They typically mean the Nicene doctrine of the Trinity. Ellos lo que tienen típicamente en mente es la teología nicena de la Trinidad, del Concilio de Nicea. Which is the articulation of the Trinity doctrine that is in the Nicene Creed from the Council of Nicaea. Que es la articulación de la doctrina de la Trinidad que se encuentra que
la declaración del Concilio de Nicea, from the 4th century. del siglo IV. And this view is very much bound up in Greek philosophical categories that are not in the Bible. Y esta perspectiva del credo de Nicea está muy atada a las categorías filosóficas griegas. So many think it's consistent with the Bible, but that particular articulation is not in the Bible. Entonces muchos consideran que es consistente con la Biblia, pero en realidad no está particularmente articulada de acuerdo a la Biblia. So I make a distinction between the Nicene doctrine of the Trinity Entonces yo creo que hay que hacer una distinción entre la doctrina nicea, del Concilio de Nicea de la Trinidad, and what I call the basic biblical doctrine of the Trinity. y lo que yo llamo la doctrina básica bíblica de la Trinidad, Or the core Trinity doctrine. o el núcleo de la doctrina de la Trinidad. And I leave aside, at least temporarily, some of the nuances of the Nicene view for later. Y yo dejaría a un costadito, a un lado, por ahora algunos de los matices de la doctrina de la Trinidad del Concilio de Nicea. But Para if we más tarde. talk about the basic Trinity doctrine, that Trinity doctrine, I believe, is directly taught by the Bible. Pero si nosotros hablamos de la doctrina básica de la Trinidad, esa doctrina básica está enraizada en la Biblia. And the basic Trinity doctrine basically is this. Y la doctrina básica de la Trinidad básicamente es esta. There is one and only one God, Hay uno y solo un Dios, and God is three distinct persons. y Dios es tres personas distintas. That's the basic biblical doctrine of the Trinity. Esa es la doctrina básica de la Biblia de la Trinidad. Now you can separate what I just said out into four tenets. Ahora, lo que yo acabo de decir lo podemos separar en cuatro principios, cuatro declaraciones. And each of those tenets are explicitly taught in the Bible. Y cada una de estas cuatro afirmaciones están explícitamente enseñadas en la Biblia. And these are the four tenets. Y estas son estas cuatro afirmaciones. There is one and only one God. Hay uno y solo un Dios. There are three united persons of the Trinity. Hay tres personas unidas de la Trinidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit are distinct persons. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. And the three persons are fully divine. Y las tres personas son plenamente divinas. And I provided my work in the book that Joel just translated, biblical support for each of those claims. Y yo he digamos, encontrado apoyo y he mostrado el apoyo bíblico para cada una de estas afirmaciones en el libro que Joel ha traducido. And if each of those four claims are supported by the Bible, this basic doctrine of the Trinity is taught by the Bible. Entonces, si cada una de estas cuatro afirmaciones es enseñada por la Biblia, eso significa que la doctrina básica de la Trinidad es bíblica. And there's abundant support for all four of those claims, biblical support. Sorry. And there's abundant biblical support for all four of those tenets. Oh, y hay digamos, abundante evidencia para cada una de estas cuatro declaraciones, de estas cuatro afirmaciones. Gracias, John. De hecho, les vuelvo a recalcar, si ustedes quieren saber más de este asunto que John no puede desarrollar a plenitud, pueden adquirir el libro que acabamos de publicar de él en Colombia, México, Chile, y muy pronto, esa es la buena noticia, espero que Marco no se moleste conmigo, el libro está siendo publicado por ACES para toda la división sudamericana, así que no se preocupen por gente que está en otros países que de repente no puede adquirirlos rápidamente. Ok, tenemos otra pregunta bastante importante y que nos acaban, muchos tienen esta duda de hecho. ¿La doctrina de la Trinidad católica es la misma en la que creen los adventistas? Well, there is another question. The question is the Catholic doctrine of the Trinity the same than the Adventist doctrine of the Trinity? So the Catholic doctrine of the Trinity is not only the Catholic doctrine, but that's the Nicene doctrine. Bueno, la doctrina católica de la Trinidad no es solamente católica, sino que es la doctrina del Concilio de Nicea con respecto a la Trinidad.
And I do think that there is not biblical warrant for some of the claims in the Nicene Creed. Y yo creo que no hay apoyo bíblico para algunos de los elementos de esta doctrina de la Trinidad del Concilio de Nicea. Specifically, at least as most interpret it, the Nicene Creed teaches something called the eternal generation of the Son. Específicamente, el Concilio de Nicea enseña lo que se llama la generación eterna del Hijo. And this means that God is eternally begotten or eternally generated by the Father. Y esta doctrina lo que afirma, esta creencia lo que afirma es que el Hijo es eternamente engendrado o nacido, engendrado del Padre. And most Christian theologians interpret this to mean that the Son is timelessly begotten. Y la mayoría de los teólogos interpretan que esto significa que que la segunda persona de la deidad es eternamente engendrada o generada del Padre. I do not believe there is any biblical warrant for that teaching. Yo no creo que haya ninguna clase de apoyo bíblico para esta enseñanza. And at least understood as timeless generation, it would mean that God is timeless, which I also think goes against the biblical conception of God. Y esto, en definitiva, si este engendramiento es eterno, significa que Dios es eterno como atemporal, significa que Dios es atemporal, y si Dios es atemporal, nuevamente estamos en contradicción con lo que dice la Biblia con respecto a Dios y el tiempo. Gracias. Sí. John, en tu libro mencionas que hay al menos, tú hablas, perdón, de las relaciones de amor al hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Nos puedes explicar un poco más de esto, por favor? Okay, John, in your book you speak about the love relationship between or among the members of the Trinity. Could you explain a bit more about that? Yes. So I believe that the Bible depicts the Father, the Son, and the Holy Spirit Sí, yo creo que la Biblia describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo as three distinct persons. como tres personas distintas. And persons in the sense of each having their own self-consciousness, Y personas en el sentido de que las tres tienen autoconciencia, their own will, tienen su propia voluntad and their own faculty of reason. y su propia facultad o capacidad de razonar, de razonamiento. The three persons are united as one God Las tres personas están unidas como un solo Dios in a way we don't fully understand, en una forma en que nosotros no entendemos completamente, but in a way that's consistent with them being three persons. pero de una forma que es consistente con el hecho de que son tres personas. And the Father loves the Son and the Spirit as one other than himself. Y el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo como alguien diferente a él mismo. And the Son loves the Spirit and the Father as one other than himself. Y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo como personas diferentes a él mismo. And the Spirit loves the Son and the Father as one other than himself. Y el Espíritu ama al Padre y al Hijo como diferentes a él mismo. And this has always been the case. Y este es siempre el caso. So this I sometimes call the eternal relations of love within the Trinity. Y yo me refiero a esto a menudo como las eternas relaciones de amor dentro de la Trinidad. And the persons of the Trinity are united by love Las personas de la Trinidad están unidas por amor, because God is love, porque Dios es amor, but also distinguished by love for one another. pero también podemos distinguir el amor de uno por el otro. So that's the eternal love relationship within the Trinity. Entonces, estas son las relaciones eternas de amor dentro de la deidad. But it's important to note that this isn't just an abstract philosophical claim, Pero es importante entender que esto no es solamente una especie de afirmación filosófica abstracta, because in the Bible itself, the three persons are manifested to have their own faculties. porque en la Biblia misma se manifiesta que las tres personas de la deidad tienen sus propias facultades.
And the Son experiences things as the Son that the Father doesn't experience. Y el Hijo experimenta cosas como hijo que el Padre no experimenta. So the Son gives himself on the cross. Entonces el Hijo, por ejemplo, se da a sí mismo en la cruz. The Father does not give himself on the cross. The Father gives his Son on the cross. El Padre no se da a sí mismo en la cruz, da a su Hijo en la cruz. So there's a distinction between them as Entonces persons entonces hay una distinción entre ellos como personas. in this and in many other ways. Y así como esto, en muchas otras formas. And the Bible also affirms in John 17 Y en la Biblia también afirma en Juan capítulo 13, 17, John 17, 17, yes, 17, that the Father loved the Son before the world began. que el Padre ama al Hijo antes de que el mundo comenzara. So this eternal love relationship is itself depicted in the Bible. Entonces, estas relaciones de amor eterno dentro de la deidad, de la Trinidad, son descritas en la Biblia. And the distinction among the persons is also explicitly depicted in the Bible. Y las distinciones entre personas son también explícitamente descritas en la Biblia. And yet the three distinct persons are also one, God. Y con todo, las tres personas que son diferentes son también una. One other thing I should say here, Una cosa más que yo quisiera decir aquí. often confusion arises when people hear the word persons. A veces la confusión surge cuando las personas piensan en la palabra persona, justamente. Because when they hear the word person, they think in terms of a human person. Porque cuando ellos piensan en persona, piensan en términos de la persona humana. Of course, the Son became human. Jesus is a human person, although not only human. Por supuesto, Jesús llegó a ser un ser humano, no es, o sea, es un ser humano en ese sentido. But the Father's not a human person. The Spirit's not a human person. Pero el Padre no es una persona humana y el Espíritu Santo no es una persona humana. So when we say three persons, we're not talking about three physical persons like creatures. Entonces, cuando nosotros hablamos de tres personas, no estamos hablando necesariamente de tres personas físicas como criaturas. We're talking about three centers of consciousness or three minds in relation to one another. Estamos hablando acerca de tres centros de conciencia, o sea, tres centros de pensamiento. So the kinds of limitations that persons have, individuated by physical limitations, Entonces, las limitaciones humanas que nosotros tenemos como seres humanos físicos do not apply to God, no se aplican a Dios, because God transcends creaturely limitations and physical limitations. porque Dios trasciende las limitaciones de sus criaturas y las limitaciones físicas. So God can be one in a way that we don't fully understand, Entonces Dios puede ser uno de una forma que nosotros no entendemos completamente, but doesn't involve a contradiction, pero eso no implica una contradicción, because we are not saying that God is three and one in the same way. porque nosotros no estamos diciendo que Dios es tres y uno en la misma forma. He's three with regard to personhood, three persons, Es tres con relación a lo que se refiere a personas, but only one God. pero solo un Dios. And for that to be true, Y para que eso sea verdad, it only needs to be the case solamente necesita ser el caso that the three persons are united de que las tres personas están unidas in some way that makes them one and only one God. de forma tal que las haga a ellas solamente un Dios y solo uno. Ok, Joel. Ok, acabo de contar las preguntas que envían por el chat y las preguntas del WhatsApp y son como 80. I've been counting how many questions we have received through chat, I think Facebook, and we have around 80 questions. 80? Lamentablemente, yes. Lamentablemente no, amigos, lamentablemente no va a dar tiempo para responder todas las preguntas. Yo sé que tener a John aquí es, yo creo que al igual que ellos se sentirían contentos, pero el tiempo lamentablemente siempre nos va a jugar en contra, así que
yo les animaría a adquirir el libro para más detalles y adquirir también el libro que él está publicando por Baker, que vamos a publicar nosotros el próximo año en español sobre atributos divinos, que es un libro ya mucho más completo y abarcante que el que estamos publicando ahora, que es una introducción. Unas preguntas más, John, para ir terminando ya. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las teorías latino y social? Y si el adventismo tiene alguna relación o abraza una de ellas. Well, we are going to ask few questions. One of them is related to the, ¿cómo dijiste, Joel? La teoría latina y la teoría social. Sí, las teorías sociales y latinas. Social and Latin theories. Social and Latin theories, and how are they related to Adventist theology, if they are? Yes, good. So the Latin theory of the Trinity is the view that there is only one center of consciousness in God. Entonces, primero, la teoría latina de la Trinidad es la teoría de que afirma que hay solamente un centro de conciencia en Dios. So this is sometimes called the singularity view of the Trinity. Esta a veces es llamada la visión singularista de Dios. So God has only one faculty of willing, one self-consciousness. Desde el punto de vista, Dios tiene solamente una voluntad, una sola autoconciencia. The social doctrine of the Trinity says God has three self-consciousnesses. La teoría social de la Trinidad sostiene que en realidad Dios tiene tres autoconciencias. And they relate with one another in a way that amounts to being one God. Y ellas se relacionan unas a otras entre ellas de forma tal que pueden ser un Dios. Sometimes the language that is used is that of perichoresis, A veces el lenguaje que se utiliza es el de pericoresis, which means that the three persons co-inhere in one another in some way. que significa que las tres personas son coinherentes una a la otra de alguna forma. Now, there's more than one kind of social view of the Trinity. De todos modos, hay más de una teoría social de Dios con respecto a la Trinidad, más de una teoría social con respecto a la Trinidad. And some of them are weaker on the oneness of God. Y algunas de ellas son un poquito más débiles con respecto al tema de la unicidad de Dios. So some people prefer the language of a relational Trinity. Entonces, algunas personas prefieren el lenguaje de Trinidad relacional to differentiate themselves from the weaker views of social Trinity that at least some criticize for being close to tritheism. Que algunas personas consideran mejor que referirse a la teoría social de la Trinidad porque la conectan con esta versión débil que parece que los acerca al triteísmo. Tritheism means there's three gods, not one God. El triteísmo lo que sostiene es que hay tres dioses, no uno. And Trinitarians reject that. Y los trinitarios rechazan eso. But social views tend to emphasize God's threeness. Pero las teorías sociales tienden a enfatizar la trinidad de Dios. In the way that some criticize as not emphasizing enough God's oneness. De forma tal que algunos las critican porque dicen que no enfatizan suficientemente la unicidad de Dios. The so-called Latin or singularity views los así llamados puntos de vista latinos o singularistas emphasize oneness enfatizan la unicidad, la unidad de Dios. In a way that some criticize as maybe not giving enough emphasis to threeness. De forma tal que algunos las critican porque no enfatizan suficientemente la trinidad de Dios. So that view is closer to modalism. Entonces, este punto de vista es cercano al modalismo, which says God is one person. Que dice que Dios es una persona. And Trinitarians reject that. Y los trinitarios rechazan eso. But the Latin view is closer to that side. Pero el punto de vista latino está más cerca de ese lado. And the social view is on the other side. Y el punto de vista social está más del otro lado. The Adventist view of the Trinity is a relational view of the Trinity.
La teoría, el punto de vista adventista de la Trinidad es la del punto de la perspectiva relacional de la Trinidad. So the Son has his own self-consciousness. Entonces, el Hijo tiene su propia conciencia de sí mismo. So for example, when Jesus in Gethsemane Entonces, por ejemplo, cuando Jesús en el Getsemaní said, Father, your will, not my will be done. dice que se haga tu voluntad y no la mía, We tend to believe that that is referring to including the Son's divine will. nosotros tendemos a creer que eso está incluyendo la voluntad divina del Hijo, Which would mean that the Father has a will distinct from the will of the divine Son. lo que significaría que el Padre tiene una voluntad que es diferente de la del Hijo. And that falls within the broad category of social views, but some might want to call it relational to distinguish it from other social views. Y entonces algunos dirían que eso encaja dentro de la visión social de Dios, pero otros preferirían referirse a esto como la visión relacional de la Trinidad para evitar demasiada proximidad con alguna visión particular de la visión social de la Trinidad. And Adventism falls on that side just because we believe that's the way the Bible depicts the persons. Sorry, could you repeat? Adventism falls on that side because we believe that's the way the Bible depicts the persons in relationship to each other. Thank you. Y el adventismo, digamos, está más de ese lado de la visión social de Dios, porque nosotros entendemos que, bueno, la información bíblica apunta en esa dirección. Gracias, John. Vamos a hacer las últimas 5 preguntas y estas son de la gente que nos acompaña aquí. We will ask the last 5 questions, and these are questions coming from the people who are with us here. La primera es algo larga. The first one is a bit long, large question. La ciencia define el tiempo como una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Science define, dímelo de vuelta. La ciencia define el tiempo como una dimensión física. Science define time as a physical dimension que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. That represents the succession of states through which the matter is going through. Este concepto de definición contradice la perspectiva bíblica. Does this concept, this scientific concept of time contradict the biblical understanding of time? ¿Cuál sería una definición teológica del tiempo? Which one will be a theological definition of time? Good. So the theological definition of time only requires succession of moments. Entonces, la definición teológica de tiempo solamente requiere sucesión de momentos. What was described in the question, theologians sometimes call physical time or created time. Lo que se define, lo que se plantea en la pregunta es lo que a veces los teólogos llaman tiempo físico. And that is time in the physical universe that is measurable by the movement of physical bodies. Y hay tiempo en el universo que se puede medir a través del movimiento de cuerpos físicos. But theologians who believe God is temporal believe God has his own kind of time. Pero los teólogos frecuentemente creerían que Dios tiene su propia clase de tiempo, which is sometimes called uncreated or metaphysical time. Que es a menudo referido como un tiempo no creado o tiempo metafísico. And this is why many of us want to say God is analogically temporal. Y esta es la razón por la cual algunos dirían que Dios es analógicamente temporal. Because God is not temporal in the way the universe he created is temporal. Porque Dios no es temporal en el mismo sentido que el universo creado es temporal. Okay, I think that the answer is shorter than the question. That's good. Okay. Yes. Creo que la pregunta fue más corta que la respuesta fue más corta que la pregunta. There's more to say, but my answers have been long enough already. That's I think it's fine. That's okay. Okay, vamos por la segunda pregunta. Let's go with the second question. ¿Qué opinas
sobre la propuesta de Ryan Mullins sobre de que el tiempo sería una especie de atributo divino similar a lo que ya entendemos con el espacio. What do you think about Ryan Mullins' view of God's time as, Ryan Mullins' view that God's time is like, ¿cómo dijiste? Es una especie de atributo divino similar a lo que ya entendemos como el espacio. Ryan Mullins' view of God's time as an attribute of God. God's time is an attribute of God. God in a similar way, en una forma similar. Sí, al tiempo, al espacio, perdón. In a similar way in which space is an attribute, for example. ¿Podríamos decir que Dios es omnitemporal como Mullins o Swinburne lo definen? Can we say it as Mullins that God is omnitemporal, or as like Mullins and Swinburne said? Yes. Yeah, so Mullins and Swinburne hold what I described earlier as sometimes called the Oxford view. Uh-huh. Mullins usualmente describe lo que yo mencioné antes como la visión de Oxford del tiempo de Dios. And I think this is quite a plausible option. Y yo creo que es una opción plausible. But I don't commit myself fully to any single philosophy of time. Pero yo no me considero completamente comprometido con ninguna visión particular del tiempo. Because methodologically, porque metodológicamente, I want to have very strong biblical warrant for dogmatic conclusions. Porque yo quisiera metodológicamente tener un soporte bíblico bien fuerte con respecto a cualquier afirmación de este tipo. So one of the existing models might be correct. Entonces, alguno de estos modelos que existen puede ser correcto. Or another nuanced philosophy of time might turn out to be correct. O tal vez alguna otra versión de alguna otra teoría del tiempo puede ser correcta. But I want to make minimal theological claims that will remain faithful to the biblical depiction and leaves room for other development of understanding. Pero yo quiero, digamos, hacer afirmaciones con respecto al tiempo de Dios que tengan esa base mínima sólida en la Biblia. Having said all that, I find Mullins' arguments very convincing. I think he's a very lucid theologian, and I appreciate his work very much. Y yo encuentro que la perspectiva de Mullins es una visión muy convincente, muy lúcida, pero bueno, puede haber otras. Ok, Roy, si puedes abrir el chat del Zoom, hay dos preguntas allí, una de Jairo y una que dice guest. Vamos con la de Jairo. Estaría bien decir que hay tres personas en uno o se puede cambiar la nomenclatura a tres seres distintos, es decir, un Dios. Ok. Creo que eso tiene que ver un poco con el unitarismo, porque hoy día mucho se habla de esto, de hecho, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia Adventista. Okay, this question is related to some discussion that we can find within the context of Adventist church. So the question says if it is correct to say that there are three persons in one, or we should say that we have three different beings, distinct beings in one God. I think it's best to say three distinct persons in one God. Creo que es mejor decir que hay tres seres distintos o tres personas, seres distintos en un Dios. When one says three beings, that tends to suggest three gods. Cuando nosotros decimos tres seres en vez de tres personas, eso parece sugerir tres dioses. Now, sometimes when people say three beings, they just mean three persons. Ahora, a veces cuando las personas dicen tres seres, realmente están pensando en tres personas. And theoretically, you could say three beings in one being, as long as you mean different kinds of being. Y teóricamente tú podrías decir
tres seres en un ser, a condición de que cuando estés usando el término ser, estés diciendo diferentes cosas en cada caso. But that's very confusing, obviously. Pero eso claramente es bastante confuso And it sounds like a contradiction because you're using the same word. y suena como una contradicción porque estamos usando la misma palabra, aunque sean distintos sentidos. So for clarity, I like to say 3 persons, 1 God, and leave the word being aside if I remember to do so. Entonces, por causa de la claridad, yo prefiero decir 3 personas en un Dios y dejar a un costado la palabra ser para evitar esta confusión. Because the word being can be used in so many different ways. Porque la palabra ser puede ser usada en formas tan diferentes, ¿no? But I don't always remember to do that myself, so I try. Pero yo no sé si yo mismo a veces me acuerdo de eso, ¿no? Cuando hablo. Thank you very much. Vamos a la penúltima pregunta, que es la 3 que está allí, Roy. La leo en español y luego ya tú la traduces. Okay. Sobre la Trinidad y los distintos centros de conciencia, ¿qué clase de unidad de pensamiento valdría para contar que las 3 personas son en realidad un solo Dios? Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní deseaba algo diferente del Padre, al menos humanamente, pero se sometió de todas maneras a la voluntad del Padre. Me pregunto si existe la posibilidad de que exista diversidad de opiniones dentro de la Trinidad y cómo eso afectaría la unidad intratrinitaria. Okay, this is a very long question. I'll try to explain. Regarding the Trinity, you talk about the 3 different centers of self-consciousness. No? What kind of unity of thought we can talk about these 3 different persons? You present the example of Jesus in the Gethsemane, where he wanted something different from the Father, but he submitted his will to the Father. At least humanly speaking, apparently he wanted something different. So he is asking if there is a chance or there is a possibility that we have diversity of opinions within the context of the Trinity, and if that is the case, how this will affect the unity of the Trinity. Good. So this is a very complicated question. Bueno, esta es una pregunta bien complicada. And to answer it involves a lot of complex working parts. Bueno, y la respuesta involucra un montón de cuestiones que debiéramos tratar. So the simple answer is Entonces, la respuesta simple sería that apart from the limitations that Christ imposed upon himself during his earthly ministry, que más allá de la imposición que Cristo se hace a sí mismo cuando Él se encarna, o sea, cuando Él se vuelve un ser humano, más allá de esa imposición de la humanidad sobre Él, the will of the 3 persons of the Trinity is always in perfect harmony. la voluntad de las 3 personas de la deidad siempre está en perfecta armonía. All 3 persons are omniscient. They know everything. Las 3 personas son omniscientes, las 3 saben todo. And perfectly good and perfectly wise. Y ellas son perfectamente buenas y perfectamente sabias. So their will always agree. Por lo tanto, su voluntad siempre va a acordar, siempre va a estar en armonía. The reason why there is an apparent discrepancy in Gethsemane La razón por la que hay una aparente discrepancia en el Getsemaní is because during Christ's earthly ministry, porque durante el ministerio terrenal de Cristo, there appears to be, there's more than one way to understand this, y hay más de una forma de entender esto, but one way to understand this pero una forma de entender esto is that the person of Christ, es que, well, on earth, que la persona de Cristo sobre la tierra, did not access his omniscience for his own benefit. él cuando estaba aquí en la tierra no tenía acceso a la omnisciencia. So we can say things like he couldn't see through the darkness when he was going to the cross. Entonces él, por ejemplo, podríamos decir que no pudo ver a través de la oscuridad cuando él iba hacia la cruz. And so he could make decisions as a single person, divine and human, Entonces él pudo haber hecho decisiones como una persona singular, divina, humana, that theoretically could have departed from the will of the Father and Spirit.
que teóricamente se pudo haber apartado de la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. which is why Adventists believe that Jesus could have sinned, but he didn't. Que es la razón por la cual los adventistas creen que Cristo pudo haber pecado, pero no lo hizo. Even in Gethsemane, E incluso en el Getsemaní, Jesus agreed with the will of the Father, Cristo acordó con la voluntad del Padre. but he also willed something else that was also a good thing to will in and of itself. Pero él también pudo haber, sorry, could you repeat last? He also willed something else that was good in and of itself. Pero él también pudo desear algo diferente que pudo haber sido bueno en un sentido. So both Jesus and the Father willed to save humanity. Entonces, tanto el Padre como el Hijo desean salvar a la humanidad. Jesus also wanted to avoid the suffering of the cross. Cristo también deseaba evitar el sufrimiento de la cruz. There is nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. He shouldn't have had to suffer if it wasn't for evil. Ellos no tendrían que haber sufrido, de hecho, si no fuera por el pecado. So he had a choice to make, and he chose what was the plan of the Trinity from all eternity. Entonces él tuvo que hacer una elección, pero la elección fue hacer lo que había planeado la Trinidad. And that was to go through with the cross Y esto fue pasar por la experiencia de la cruz in order to fulfill this higher will to save humanity. a fin de cumplir este deseo superior de Dios de salvar a la humanidad. So there was a tension between two good desires. Entonces hay una tensión entre dos buenos deseos. And this is why Hebrews 12:2 says, Y esta es la razón por la cual Hebreo 2:12 dice, for the joy before him, he endured the cross. por el gozo puesto delante de él enfrentó la cruz. And that joy before him was to be able to save all humans who are willing to be saved. Y este deseo puesto delante de él era que todos los seres humanos sean salvos. So even there's not really a conflict between the wills in the Trinity. Entonces, incluso allí en el Getsemaní no hay realmente un conflicto entre los miembros de la deidad, de la There's a Trinidad. choice that the person of Christ has to make for himself. Hay una elección que la persona de Cristo tiene que hacer por sí mismo. And he makes the choice that is in accord with the will of the Father and the will of the Spirit. Y él hizo esta elección que está de acuerdo con la voluntad del Padre y la voluntad del Espíritu. Because there was no way for him to avoid the cross Porque no había para él una forma de evitar la cruz. and still save the world. Y todavía, y así todos salvar al mundo. And this is why he said to the Father, if it is possible, let this cup pass from me. Y entonces esta es la razón por la que él le dijo al Padre, sí es posible. Meaning, pase if esta it's cosa. possible, while still upholding the will, the plan of redemption we've all agreed to save the world. O sea, la idea es que si era posible de otra forma, entonces, digamos, respetar la voluntad del Padre y del Espíritu Santo está bien, si no, no. There's so much more to say about that, but that's the basic understanding as I see it. Hay mucho más que podríamos decir acerca de esto, pero esta es la comprensión básica, el entendimiento básico de este asunto. Muchas gracias, John. Hemos dejado la última pregunta aquí y creo que es una pregunta sumamente importante. There is a last question, a very important one that we want to share. Algunos dicen que no deberíamos hacer preguntas acerca de Dios, de su carácter, de cómo es Él, porque no vamos a poder entenderlo. Some people said that we shouldn't ask too much about God, about His character, or because we will not be able to understand God. Entonces, aquí viene una pregunta que se hacen muchos. So here we have the question that many people is asking. ¿Realmente vale la pena, realmente es importante creer en la Trinidad? Is really worthy to believe in the Trinity? Good. So let me answer this in a couple of parts. First of all, God is bigger than our questions. Ok, entonces es una buena pregunta, déjenme responder a esta pregunta en dos partes. Primero que todo, Dios es mucho más grande que nuestras preguntas. There is nothing wrong with asking honest questions when we want to know the truth. Y no hay nada malo en que nosotros queramos hacer preguntas honestas cuando nosotros queremos conocer la verdad. The kinds of questions that are problems Esta clase de preguntas que son problemas are questions we use as weapons or things to deflect
from things we don't want to see. Las preguntas que son problemáticas son aquellas que nosotros queremos utilizar como armas. To deflect, you say? To deflect or to not see to see what we don't want to see. Sí, preguntas que nosotros queremos usar para no ver lo que nosotros tenemos que ver. But the Bible says, seek and you shall find. Pero la Biblia dice, buscad y hallaréis. So the questions are not the problem, Entonces las preguntas no son el problema. as long as we recognize En la medida en que nosotros reconozcamos that we might not be able to answer some questions. que nosotros puede que no podamos responder algunas de las preguntas. And something I want to be very careful to emphasize Y algo con lo que yo quiero ser muy cuidadoso de enfatizar is that I believe our answers to such questions es que las preguntas a preguntas como esa should be grounded very deeply in Scripture. deberían estar profundamente fundadas o establecidas en la palabra de Dios, en la Escritura. So if I give a confident answer to a question, Entonces, si yo doy una pregunta segura, confiada, una respuesta segura, confiada a una pregunta, it should be because I have abundant biblical warrant for that conclusion. es porque yo tengo abundante apoyo bíblico para responder a esa pregunta. That means some questions I might just have to say, I'm not sure. Eso significa que en algunos casos yo tengo que decir con respecto a algunas preguntas no estoy seguro. And that's okay. Y eso está bien. I would rather restrict the things I am more confident about Yo más bien, you say restrict? restrict the things I'm more, or limit Okay. to the things I'm more Sí, confident about. yo más bien en todo caso restringiría o limitaría incluso las preguntas sobre aquellas cosas en las que me siento más confiado. To those things that I am confident are in the Bible. Limitaría más esas preguntas sobre las cuales no estoy tan confiado y me enfocaría más en las preguntas sobre las que estoy más confiado y que puedo responderlas en base a la Biblia. Because I believe the Bible is infallible, Porque yo creo que la Biblia es infalible, but I'm fallible. pero yo soy falible. When it comes to the question of the Trinity, Entonces, cuando venimos a este asunto de la Trinidad, I am very confident that the basic Trinity doctrine yo estoy muy confiado, muy seguro de que la doctrina básica de la Trinidad is taught by the Bible. es enseñada por la Biblia. And so I very confidently affirm it. Entonces, la puedo afirmar de manera muy confiada, muy segura. And that basic Trinity doctrine, once again, is Y esa doctrina básica de la Trinidad, una vez más, es: there is only one God, hay un solo Dios and God is three distinct persons. y Dios es tres personas distintas. And if those two claims are true, the basic Trinity doctrine is true. Y si esas dos afirmaciones son verdaderas, entonces la doctrina básica de la Trinidad es verdadera. And the Bible affirms those claims. Y la Biblia afirma ambas cosas. The Bible refers to the Father as God. La Biblia se refiere al Padre como Dios It refers to the Son as God. y se refiere al Hijo como Dios It refers to the Holy Spirit as God. y se refiere al Espíritu Santo como Dios. And yet it says there is only one God. Y con todo dice que hay un solo Dios. And that's the basic doctrine of the Trinity. Y esa es la doctrina básica de la Trinidad. There's mystery involved, Hay misterio involucrado en esto. and that's okay because we don't need to have answers to every question. Y eso está bien porque nosotros no necesitamos tener respuesta a cada pregunta. But I do not see any actual contradiction there. Pero yo no veo ninguna contradicción real allí. And I affirm that doctrine because I believe the Bible affirms it, and I want to follow the Bible. Y yo afirmo esa doctrina porque yo creo que la Biblia la afirma y yo quiero seguir a la Biblia. And in my writings, you can see all the biblical support for those things I can't share right now. But it's not a philosophical claim for me, it is a biblical claim. Entonces, pueden encontrar una defensa de esto en mis escritos. No es una afirmación filosófica, sino es una afirmación bíblica de esta doctrina de la Trinidad. To me, philosophical questions are a tool to raise questions we think about. Para mí las preguntas filosóficas son una herramienta
A tool for what? A tool for the questions we think about, Son una herramienta para las preguntas acerca de las cuales nosotros queremos pensar, like a tool of analysis. como una herramienta de análisis. But the answers, I believe, should be grounded in the Bible. Pero las respuestas, yo creo, deberían estar basadas en la Biblia. So as one of my friends likes to say, Como uno de mis amigos le gusta decir, I really like the questions that philosophy asks, a mí me gustan realmente las preguntas que hace la filosofía, but often not its answers. pero frecuentemente no me gustan las respuestas. And I want my answers to come from a higher source. Y yo quiero que mis respuestas vengan de otra fuente, ¿no? La Biblia. So we've talked a lot about philosophical categories in our discussion today. Entonces nosotros hoy hablamos un montón acerca de filosofía categorías filosóficas en nuestra discusión hoy. And that's because of the nature of some of the questions and issues we've talked about. Y esto es por una cuestión relacionada a la naturaleza de los asuntos que estamos tratando, But even more important for me pero incluso mucho más importante para mí, is what is the teaching of the Bible as a whole with regard to these questions? ¿cuál es la respuesta de la Biblia como un todo a estas preguntas que estamos haciendo? And that's the driving central characteristic of all of my work. Y esa es la característica central que impulsa toda mi obra. And I believe that is the spirit of Adventism, Y yo creo que es el espíritu del adventismo, which is always trying to understand what the Bible teaches better que nosotros siempre estamos tratando de entender lo que la Biblia enseña mejor and apply it to our life. y aplicar eso a nuestras vidas. This is how the Adventist Church came to be, Esta es la razón por la cual la Iglesia Adventista llegó a existir, and I believe we should keep seeking and placing our confidence in the Bible. y yo creo que nosotros debemos mantenernos en esta senda de buscar las respuestas en la Biblia. So I don't think you should believe the Trinity doctrine because I or anyone else says so. Por lo tanto, yo no creo que nosotros debamos creer en la doctrina de la Trinidad porque yo lo dije o alguien más. But if the Bible teaches that there's one God and the three persons are each God, then Ok, sí, pero si la Biblia dice que hay un Dios y tres personas, la Biblia lo enseña, if we follow the Bible, I think we will affirm the basic Trinity doctrine. entonces si nosotros seguimos a la Biblia, tenemos que afirmar esa doctrina básica de la Trinidad. Gracias, John. Amigos, estamos llegando ya prácticamente al final del programa. Roy, ¿de repente quieres traducir esto para que John sepa? We are almost finishing our program, John. El libro que hemos publicado de John, el libro de aquí, es un libro pequeño, como les decía. The small book that we have published, your book that we have published, va a estar disponible para toda Sudamérica por ACES. is going to be available for all South America through ACES, our Spanish editorial house here in South America. Y también para otros países por medio de Amazon. And also will be available for some other countries through Amazon. Este libro es parte de una serie que hemos llamado Fundamentos de la Teología Cristiana. This book is part of a series that we have called Foundation of Christian Theology. Y en esta serie publican Fernando Canale, Ryan Mullins, y también tenemos 2 o 3 libros más de John Peckham. And in this series, we'll publish Fernando Canale, Ryan Mullins, you probably too will publish additional books as part of this series. De hecho, vamos a traducir al español Canonical Theology, Theodicy of Love, el último que está publicando en el próximo mes John por Baker. In fact, we are planning to publish Canonical Theology, Theodicy of Love, and the other book that Baker is going to publish the next month, one of your books next month. Así que, John, cada uno de nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo que vienes desarrollando que tiene un gran impacto no solamente dentro de la Iglesia Adventista, sino también fuera de ella. And we are very thankful with the work that you are
performing not only inside of the Adventist Church, but also outside. Así que antes de terminar y despedirnos hasta la próxima, quiero pedirle a John que haga la oración final y allí terminamos. So before finishing, we will ask you to pray the last prayer in this meeting. Thank you. Before we go, just let me thank you, Joel. Thank you, Roy. Sí, antes de orar, quiero decirle gracias, Joel, gracias, Roy. I appreciate you both and your work very much. Yo aprecio su trabajo, aprecio mucho su trabajo. And all of the rest of you that are listening, thank you for the questions. Thank you for your interest in these matters. I think it's important for us to use the brain God gave us. So thank you for being here with us. Para todos los que están oyendo, quiero agradecerles mucho por las preguntas y es importante que ustedes han estado aquí, participado y su interés en esto. So please join me in prayer. Ok, únanse a mí en oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, we praise your name. oramos en tu nombre. We are so thankful to you Estamos tan agradecidos a ti for all that you have done for us, por todo lo que tú has hecho por nosotros, for all that you are doing for us, por todo lo que tú estás haciendo por nosotros and for all that you will do for us. y por todo lo que tú harás por nosotros. We thank you for the opportunity that you have given us Y te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado to know you better, de conocerte mejor, that you have revealed what you are like de conocer lo que tú has revelado acerca de cómo eres. in your word, the Bible. En tu palabra, la Biblia. We thank you for the opportunity to discuss these things together. Te damos gracias por la oportunidad de discutir juntos estas cosas And we pray that you will give us better understanding of you, y oramos que tú nos des una mejor comprensión de ti, not only for our benefit, but so that we might show others what you are like. no solo para nuestro beneficio, sino para que también podamos mostrar a otros cómo eres tú. We thank you for loving us, Te agradecemos por amarnos, that in Christ you draw us to yourself, que en Cristo tú te diste a sí mismo and that the Holy Spirit is always with us, working in us who believe. y gracias porque el Espíritu Santo está siempre obrando en nosotros. We thank you for all these things, Te agradecemos por todas estas cosas. and we pray your blessing on us as we depart from one another. Y nosotros pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. And we pray these things in the name of Jesus. Y oramos por todas estas cosas en nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Hermanos, hemos llegado al final. Gracias una vez más a todos por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Biblia, Teología y Misión. Y recuerden también que el mes de mayo estamos con Roy Graf, con Miguel Patiño, con Marcos Blanco. Y si por ahí aún está Sergio Celis, una vez más te hago la invitación, Sergio, para que te unas, porque en el mes de mayo y junio vamos a estar estudiando sobre la doctrina de Dios. Gracias y de aquí hasta la próxima. Bendiciones.